Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa. Y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí vamos a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos para que usted guíe esta predicación, para que usted reciba gloria en todo y por todo, Señor. Reconocemos nuestra dependencia en usted. Dé gracias, sabiduría e inteligencia, y que todos los que hagamos glorifique su nombre. A través de Cristo Jesús. Amén y amén. En el día de hoy yo quiero hablar sobre convicción de pecado. Nosotros estamos necesitando una convicción de pecados. Estamos inmersos en un mundo que necesita ser convicto de pecados. Debemos ser bautizados, sumergidos en la convicción de pecado, sentir dolor, pesar por causa de nuestros pecados. John Bunyan pasó 18 meses con convicción de pecados. Martín Lutero pasó 9 años con convicción de pecado, sintiendo dolor, pesar, contrición, amonestación por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba causando convicción de pecado en ellos. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros dejamos de comer porque sentíamos dolor por nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros no logramos dormir por causa de la convicción de nuestros pecados? Sufrimiento, dolor, agonía, angustia. ¿Cuándo? Isaías capítulo 6 nos muestra un poco más sobre la convicción de pecados, sobre qué es, de dónde viene, cómo ocurre, qué pasa. Isaías capítulo 6 nos muestra esto, nos muestra más luz, claridad sobre la convicción de pecado, sobre lo que pasa cuando Dios trae convicción de pecado en un hombre como Isaías. El versículo 1 comienza con la siguiente declaración: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 52 años estuvo reinando Uzías en Jerusalén. Su reinado fue un reinado bueno, dicen los historiadores. Él muere por causa de la enfermedad de la lepra.
Él fue muerto aproximadamente en el 339 a.C., por lo cual la profecía de Isaías, esta experiencia de Isaías con la gloria de Dios, la majestad de Dios, es aproximadamente en el 739. No se sabe si Isaías antes de esta experiencia había sido convertido. No se sabe, muchos cuestionan, no saben cuándo es que ocurre. Sin embargo, la mayoría de los teólogos llegan a la siguiente conclusión: que luego de la muerte del rey Usías, el pueblo de Israel había caído en una decadencia espiritual, incluyendo a Isaías, por lo cual esto sería después de su llamado profético. El texto continúa diciendo: vi yo al Señor. Aquí está hablando el profeta Isaías. Isaías vio la revelación que Dios estaba dándole. Y dice lo siguiente: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quiénes son los que se sientan en el trono o en los tronos? Son reyes. O sea, él vio a un rey alto y sublime. El trono estaba elevado en las alturas celestiales, confirmando que se trataba del Dios Altísimo. Isaías estaba teniendo una experiencia semejante a la de Moisés. La zarza ardía y no se consumía. Y de esa zarza Dios estaba hablando a Moisés. De esta misma forma estaba ocurriendo aquí con el profeta Isaías. Era aquel gran yo soy que se le estaba revelando. Y el texto continúa diciendo: sus faldas llenaban el templo. Faldas, bordes de túnica gloriosos del Señor que llenaban el templo. El templo puede significar algo físico como también algo celestial. La gloria de Dios se expandía por ese templo. Asimismo se expande por todo el mundo. ¿Qué es lo primero que aprendemos aquí en este primer versículo de Isaías con respecto a la convicción de pecado? Lo siguiente: la presencia de Dios trae la convicción de pecado. Es Dios quien trae la convicción de pecado a nuestras vidas. Es la presencia de Él santa, sublime, la cual nos lleva a nosotros a caer en convicción de pecado. Y el Nuevo Testamento es claro. Jesús fue claro en manifestar que la convicción viene por parte del propio Dios. Y Él dice en Juan 16, versículo 8, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador, Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios quien convence a los hombres de pecado. Es Dios quien acomete con fuerza, con ímpetu en nuestro ser, produciendo la convicción de pecado. Y no es por causa de nuestra inteligencia, nuestras capacidades, nuestros argumentos, nuestra justicia propia. No, es Dios quien opera para traer convicción de pecado. Es Dios quien muestra el pecado al hombre a través de su Santo Espíritu. Es Dios quien trae convicción, pesar, dolor, aflicción por causa de nuestros pecados. La presencia de Dios nos muestra nuestros pecados. Solamente Dios puede convencer a los hombres de pecados. No son palabras humanas, no son argumentos, no. Solamente Dios tiene aquella capacidad de convencernos de pecado. Y ahora aquí yo abro un paréntesis. Si la presencia de Dios es la cual trae convicción de pecado, entonces en esos movimientos que se habla de la presencia de Dios, de la unción de Dios, de maravillas, prodigios, milagros, manifestaciones del Espíritu Santo, revelaciones, experiencias sobrenaturales, si no hay convicción de pecado en las personas que oyen todo esto, esos movimientos no proceden de Dios. No proceden.
Pueden haber cura, maravilla, prodigios, milagros, profecías, revelaciones, unciones, poder, fuego, toda aquella parafernalia que vemos en esas cruzadas de avivamiento, de sanidades, de cura, todo eso que vemos en ciertos canales de televisión. Si los oyentes, las personas que asisten a todas esas reuniones no tienen convicción, no tienen pesar por su pecado, no son convertidos, no son llevados a amar a Dios, tales eventos, tales reuniones no tienen nada de la presencia de Dios. Es lo que nosotros vemos, es lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Cuánta gente no asiste a esos eventos? ¿Cuánta gente que anda por ahí decretando, amarrando, visión, revelación, confesión positiva, nueva reforma apostólica? ¿Cuánta? Y no hay convicción. Ellos dicen, poseemos el Espíritu Santo, tenemos dones, decretamos, hacemos maravillas, prodigios, milagros, unciones salen de nosotros. Sin embargo, no hay convicción de pecados. Ellos dicen, tenemos la presencia del Señor. Dios está con nosotros. Su presencia está en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestras cruzadas. Mas no hay convicción de pecado en las personas, en los oyentes, ni siquiera en ellos mismos. Cuando hay lágrimas por causa de los pecados, no vemos eso. ¿Por qué? Porque claramente sabemos que son falsos pastores, falsos profetas, falsos milagros, falsas sanidades. No proceden de Dios, no proceden de la cruz de Cristo, no es el Santo Evangelio, no tienen nada que ver. Son verdaderos mercaderes de la fe. Comercian a costa de la fe de las personas. Son ladrones, asesinos de cristianos. Están llevando millares de personas al infierno con engaños, robando, mentirosos, falsos. Son lo que dice Pedro, que se levantarían en los posteros tiempos mercaderes de la fe. Nubes sin agua. Y no tienen nada de Dios, nada de la gracia, nada de la presencia de Dios. ¿Cuándo has visto a alguien que está dentro de esos movimientos llorar por causa del pecado? Nunca. ¿Por qué? Porque aquellos movimientos no son de Dios. Entonces nosotros debemos buscar la presencia de Dios en oración para tener convicción de pecados. Convicción de pecado. Segundo, la santidad de Dios nos muestra nuestros pecados. Isaías del 2 al 4. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Serafines. Son criaturas angelicales, las cuales se encuentran más cerca al trono de Dios que cualquier otra criatura. Son las criaturas que están más cerca del trono de Dios. Son las criaturas las cuales están más cerca de la majestad, de la grandeza. Son las criaturas que tienen mayor acceso a la presencia de Dios que cualquier otra criatura. Y aquellas criaturas, los serafines, esos seres celestiales, angelicales, tenían 6 alas. Con dos de esas alas volaban mientras servían a aquel que estaba en el trono. Con las otras 2 cubrían sus pies reconociendo que eran inferiores a Dios a pesar de estar consagrados a sus servicios. Y con las otras 2 cubrían sus rostros porque no se atrevían a mirar la gloria de Dios directamente. No se atrevían a mirar la gloria de Dios directamente. Y el versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí los judíos hacen uso de una expresión gramatical conocida como el trisagión.
Ellos, para dar énfasis, repiten consecutivamente una frase o palabra. Aquí están dando énfasis a la santidad de Dios. Dios es profundamente santo. Dios es impecable moralmente. Y no solamente eso, Dios es separado, distinto, cortado y tomado aparte. Es diferente de todos los demás. El trisagión. Versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El mundo se estremece ante la santidad de Dios. Se estremece. La casa se llena de humo. La presencia de Dios descendió en aquel templo donde estaba Isaías. Cuando nosotros somos confrontados ante la santidad de Dios, finalmente nos damos cuenta cuán pecadores somos. La santidad de Dios muestra nuestro pecado. No solo muestra la impecabilidad moral de Él, no solo muestra que Él es cortado y separado, distinto. No, también Él nos muestra que nosotros somos corruptos moralmente y nos muestra que nosotros no somos distintos, somos de uso común, pecadores, miserables, aborrecedores de Dios. Nos muestra eso. Isaías aquí tuvo una revelación de la majestad de Dios, de la santidad de Dios. De la santidad de Dios. Mi hermano, aquellos serafines tenían 6 alas, con 2 dice los textos, que ellos usaban 2 de esas 6 alas para volar. Con otras 2, ellos cubrían sus piernas. ¿Para qué? Para mostrar que ellos eran inferiores a Dios, que ellos no eran iguales a Dios. Dios era creador y ellos eran criatura. Con las otras 2 ellos cubrían su rostro porque no se atrevían a mirar directamente la santidad de Dios, la gloriosa majestad de Dios. Y luego esos serafines cantaban, decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. Aquel trisagión, aquella expresión dando énfasis. Dios es santo, profundamente santo, únicamente santo. No hay otro santo como Él. Diferente, distinto, peculiarmente santo, intrínsecamente santo, puramente santo. Es la revelación de Dios que está manifestando Isaías. Esa es la idea que nosotros debemos tomar. Eso es lo que nosotros debemos asimilar. Dios es profundamente santo, diferente, distinto. Y ante esa voz que clamaba Santo, Santo, ante la santidad de Dios, la gloriosa presencia de Dios, dice el texto, que los quiciales de las puertas, la columna de las puertas de aquel templo se comenzaron a mover, se movían. No se quedaban indiferentes, eran objetos inanimados, no tenían vida, se movían ante la presencia de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, seres miserables, pecadores, ante la presencia gloriosa y santa, pura del Señor? Seríamos desintegrados, pulverizados, diezmados en millares de pedazos. Leonard Ravenhill dice, hablando sobre la santidad de Dios, la Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia no dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia no dice que Dios es justo, justo, justo. No, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios, el cual se le da esa categoría, al cual se le da ese énfasis. Si hay algo de Dios que nosotros podemos guardar, asimilar y conocer, retener para toda nuestra vida, es que Dios es santo, santo y santo. La santidad de Dios muestra nuestro pecado. Versículo 6. Dice lo siguiente: entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo
que tiene labios inmundos. Han visto a mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Ese ay aquí es un ay, es una exclamación de arrepentimiento, de convicción de pecados. Es decir, en este versículo 5 podemos ver ya la convicción de pecado. ¿Cómo obra? Vemos a Isaías con convicción. Él dice, ¡ay de mí! Una exclamación, un ay de convicción, un ay de arrepentimiento. ¡Ay de mí! Que soy muerto, o sea, que soy silenciado, que soy arruinado. Esa es la idea cuando dice que soy muerto, soy silenciado, soy arruinado. Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, si los labios, mi hermano, si los labios no están limpios, ¿qué quiere decir eso? Que el corazón tampoco está limpio, tampoco. Isaías está mostrando aquí su condición. La Biblia es clara, Jesús es clara, dice, de la abundancia de nuestro corazón habla ¿qué? La boca. Cuando Isaías dice, ¡ay de mí que soy hombre de labios impuros! Impuros. Está diciendo, mi corazón, yo soy un hombre entero, mi corazón está impuro, hay pecado en mí. Y ahí comenzamos a ver la convicción de pecado en Isaías. La santidad de Dios recordó al profeta su propia indignidad que merecía el juicio divino. Se dice, ay de mí que soy hombre muerto. Santidad de Dios trajo convicción de pecado. La presencia de Dios trae convicción de pecado. Isaías es acometido por la presencia de Dios y clama, ay de mí, soy arruinado, voy a perecer. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6 dice lo siguiente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Dios se le aparece a Job, trajo convicción del pecado en él y dice, ¡ay! Como Isaías dice, ¡ay de mí! Él dice, de oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Símbolos de arrepentimiento, de convicción de pecado. Eso ocurre cuando hay convicción pesar por el pecado. Cuando somos expuestos ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios. Vea lo que dice Lucas, capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando Simón Pedro ve las maravillas, los prodigios, los milagros de Cristo, aquella pesca milagrosa, él luego dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay convicción, ve, aparece Jesús, comienza a obrar, se comienza a mostrar la divinidad, la santidad de Jesús. ¿Qué pasa a los hombres? Apártate de mí, soy hombre pecador. Pedro, eres distinto, eres moralmente perfecto, puro, correcto. Pero no solo eso, eres diferente, no tienes lugar con nosotros, yo soy pecador. Pedro está diciendo, Pedro está cayendo en una convicción de pecado. Apártate de mí. Hay separación entre tu santidad y yo. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Intrínsecamente tu esencia es santidad. Y mi esencia, está diciendo Pedro, es pecaminosa. Soy pecador. Soy un aborrecedor de Dios. Estoy depravado. Totalmente, completamente. No hago ni una otra cosa más que pecar. Apártate de mí. Eso es lo que produce la presencia de Dios. Convicción de pecado. La presencia de Dios, debido a su santidad, nos trae convicción de pecado.
nosotros debemos tratar con seriedad nuestros pecados. Debemos tratar nuestros pecados. Tenemos que confesarlo ante Dios. Este propósito de convicción, cuando comienza a haber convicción de pecado, dolor, nosotros debemos tratar con el pecado, ir a Dios en oración, confesarlos a Dios. Como Pedro, ¿ve? Como dice aquí el texto. Viendo esto, Simón Pedro, aquella pesca milagrosa, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ay de mí, dice Isaías, un ay de convicción de pecado, un ay de arrepentimiento. ¿A quién nos está llamando Dios en este día? A caer en una profunda convicción de pecado. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Debemos arrepentirnos de todas esas veces que hemos fallado ante Dios. Debemos arrepentirnos de todo ese orgullo, arrogancia, prepotencia, todas las veces que hemos ofendido a nuestros hermanos, conocidos, hasta a los incrédulos. Debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados, de nuestras omisiones. ¿Cuántas veces hemos cometido pecados de omisiones? No hacer el bien, pecado. Convicción de pecado. Dios está llamándonos al arrepentimiento. Que seamos convictos de pecado y llamándonos a un arrepentimiento. Hermanos, al final del Antiguo Testamento, entre el final del Antiguo Testamento y el final y el comienzo del Nuevo Testamento, hay un vacío. Hay un vacío. Termina el Antiguo Testamento y comienzan 400 años de silencio profético. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminan? ¿Con quién terminan esos 400 años de silencio profético? Con Juan el Bautista. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue el llamado que tenía Juan el Bautista? ¿Qué era lo que él proclamaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado, se ha acercado, está entre vosotros. Cristo, cuando va a iniciar su ministerio, 30 años de capacitación, 30 años de preparación. Él inicia su ministerio ¿con qué mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Los apóstoles, cuando comenzaron a evangelizar, ¿cuál era el llamado? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pablo, arrepiéntanse. ¿Qué es lo que nosotros debemos predicar? Arrepentimiento. Entonces Dios nos está llamando a la convicción de pecado, pesar, dolor. Pidamos ser bautizados en la convicción de pecado. El texto continúa diciendo lo siguiente: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Del altar, unas tenazas, no lo tomó directamente, con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto te tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Limpio. Hay aquella palabra, la idea de esto tiene que ver con los sacrificios. Cuando le dice que son limpios tus pecados, está queriendo decir tus pecados son expiados, cubiertos. Después, versículo 8, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí hay una conversación entre las tres personas de la Trinidad. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces respondí yo, ¿quién? Isaías, heme aquí, envíame a mí. Después que Isaías tuvo convicción de pecado, después que Isaías vio su realidad, después que Isaías confesó su pecado, se arrepiente, cae como muerto delante de la presencia de Dios. Dios trata, Dios cura, Dios hace un llamamiento, Dios da una comisión para Isaías. Eso mismo ocurre con nosotros. Dios ha dado una gran comisión. Dios nos llama a la convicción de pecado para salvación. Luego trata con nosotros. Nos lleva, al igual que Lutero, 9 años con convicción de pecado. Luego fue el principal medio de la Reforma Protestante. Tenía una misión. John Bunyan. ¿Cuántos años? 13 años preso. 18 meses con convicción de los pecados. Convicción de pecado. Fue uno de los mayores predicadores ingleses de sus tiempos. Su libro, El Progreso del Peregrino, es el segundo libro cristiano más vendido después de la Biblia. Pero fueron hombres que primero tuvieron convicción, pesar de pecado, para luego ser comisionados. Hermanos, Dios está llamándonos a caer en la convicción de pecado, a buscar esa convicción de pecado en oración. ¿Para qué? Para luego ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Por todo el mundo. Amén. A todos aquellos que quieran tener esa convicción de pecado y posteriormente cumplir aquella gran comisión, les invito a orar. Padre Celestial, a través de Cristo Jesús, oramos para que tú hagas tu perfecta voluntad. Que nosotros como hombres menguemos, bajemos, reconozcamos nuestros pecados. Que su nombre sea engrandecido. Que su reino avance. Trae convicción de pecado, Señor, dolor por nuestros pecados. Aún aquellos pecados que muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de ellos, que están ahí en nuestro corazón más oculto. Trae convicción, pesar, que los confesemos, sintamos dolor, lloremos, Señor, y tú trates. Posteriormente aquella angustia, aquel bautismo en convicción de pecado, aquel sumergimiento en la convicción de pecado, posteriormente a esto, trae el alivio, la cura, la gracia. Levántanos, capacítanos, envíanos. Y envíanos, Señor, a cumplir aquella gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.